Mientras tanto, la aprobación a la gestión presidencial sigue bajando y todo lo ocurrido esta semana de marchas en el interior del país, en Lima, consejos de ministros fallidos, acompañados además de desesperados llamados de atención, son claras señales de que el gobierno de Pedro Castillo es ya insostenible. Solo un Congreso miope como el actual no lo ve. Y es precisamente porque es parte del problema. No es solo el alza de precios de los combustibles y de los alimentos que ocurren en todo el mundo lo que ha exacerbado los ánimos, sino también la ausencia de gestión y los nombramientos desafiantes que se siguen y siguen realizando. Además de más denuncias de corrupción. ¿Qué caminos tiene Pedro Castillo? Marco Vázquez y Jimmy Rodríguez nos lo cuentan. Solamente buscan algún error para pretender arruinarnos, pero nosotros estamos aquí con el pueblo. El presidente Pedro Castillo no va a aprender. El Consejo de Ministros ha aprobado declarar la inamovilidad ciudadana. El presidente del Consejo de Ministros no va a entender. Italia, Alemania, eran igual que nosotros, pero en una oportunidad Adolfo Hitler visita Italia, el norte de Italia, y Mussolini le muestra una autopista construida desde Milán a Brescia. Hitler vio eso, fue a su país y lo llenó de autopistas y lo convirtió en la Alemania en la primera potencia económica del mundo. Por lo que en el gobierno de las crisis perpetuas, esta crisis política está presente desde el día 1 de la gestión de Pedro Castillo. El clamor de la renuncia de Pedro Castillo llega formalmente incluso desde la Defensoría del Pueblo. En salvaguarda de los derechos fundamentales y la preservación de la buena marcha de la administración pública, la Defensoría del Pueblo le demanda realice un acto responsable con el país y leal con la Constitución, procediendo a renunciar a su cargo para comenzar un curso de salida frente a esta grave crisis. Un curso de salida, un trayecto que lleve a que Pedro Castillo deje el gobierno, su renuncia. Hay un cambio muy importante, que es que el centro de gravedad de la crisis política ha pasado de la vacancia ya en el hemiciclo del Congreso a la renuncia ahora en las calles. Creo que esa mudanza política es tremendamente significativa y expresa la hondura del déficit de gobernabilidad que ha desatado la administración de Pedro Castillo en el país. Para miles, el gobierno de Pedro Castillo está desahuciado. Para el premier, está joven y lozano. Estoy parado bien firme, no estoy temblando, por más críticas que hayan. El primer camino mínimo de salida a la última crisis que ocasionó muerte de peruanos, también por la boca de Pedro Castillo. Se está anunciando algunos paros y bloqueos en las carreteras, malintencionados y pagados algunos dirigentes. Es la salida del premier que se pelea hasta con el aire y, por ende, la caída del gabinete. Pero va una semana y nada ha sucedido. El señor está en una lucha de clases. No, pueblo, no permitamos más ese desprecio de esas clases que nos gobernaron. No permitamos más que esa gente de la más inepta que nos gobernó y nos dejó un Perú en la ruina sean considerados los más capaces. El pueblo considera que esas personas que tienen ese complejo de superioridad son personas asquerosas, son personas despreciables, son personas que han arruinado a nuestra patria.
¿Un cambio de gabinete aguanta como solución en el estado de estas circunstancias? No. ¿Un cambio de gabinete satisface como solución de problema? Mira, yo no lo creo. Y creo yo solo la prolongación de la crisis. Porque mira, en salud han sacado a Condori, nos han dejado a Condorito. Porque han puesto a su viceministro. Imaginarnos en esta situación por algo más de 4 años, a mí se me hace impensable. Porque en algún momento ya el país no va para más. Este presidente ya sabemos cómo es. Este presidente, decir, ya, ¿quieres que lo cambie? Lo cambio. Voy a poner a otro igualito. La salida del premier Aníbal Torres. El premier no está tendiendo puentes, el premier está generando conflictos. Que ha empezado a practicar una especie de populismo cascarrabias, arrogándose la representación bíblica del pueblo. No pidan eso porque los medios lo pueden difundir en Lima. No lo van a difundir porque a ustedes les han olvidado. A nosotros nos han olvidado. Su salida aparece como no suficiente, aunque sea necesaria. Pero me parece inobjetable y objetivamente inapelable que el gabinete Torres no tiene cómo continuar al frente, digamos, del Ejecutivo. La involución del aparato del Estado perpetrada por Pedro Castillo lleva constitucionalmente a Dina Boluarte. Dos parecen en el análisis las circunstancias que llevan a la renuncia. 1. La calle y 2. Las denuncias, destapes periodísticos. A esto súmese la renuncia hidalga y serena, que no va a realizar. La calle esta semana aplastó a Castillo. Dejó a la autoridad presidencial en escombros en la jornada. Lo que no pudo la oposición partidaria en 8 meses, lo ha terminado logrando involuntariamente Pedro Castillo en menos de 24 horas con este decreto autoritario de inmovilización social. Sin embargo, la calle aún no cumple todos sus requisitos de consistencia. Porque si tú te pones a pensar que según las cifras de Datum de hace 2 días, 3 días, solo el 19% de peruanos aprueban a Castillo, eso es 1 de cada 5. Eso significa que 4 estarían dispuestos a salir a marchar y quizás sale 1, ¿no? Entonces se termina habiendo una presión insuficiente también en la protesta, ¿no? Entonces creo que Castillo se beneficia de toda esa desconexión y por eso su final está siendo tan prolongado. ¿La calle para qué sirve? Para obligar a los políticos a reunirse a tomar decisiones. Eso pasó en Chile. ¿Pero qué pasa? Que tenemos 2 calles. En cada sitio hay una calle diferente. En Lima hemos tenido 2 marchas. La marcha de la derecha, que ha sido multitudinaria, no lo podemos negar, inmensa. Luego hemos tenido la marcha de la izquierda, donde le dice, presidente, tú no has cumplido. Las 2 calles parecen distintas. Por eso el presidente se fue luego de Huancayo a Puno. En el interior tenemos marchas para que se vaya al Congreso, tenemos marchas para que se vaya el presidente según la región. Castillo va a Huancayo y le increpan cosas, pero va a Puno y le dicen cierra el Congreso. En todo caso, la calle nos tiene que presionar a tal punto al Congreso y al Ejecutivo para llegar a un punto de salida, y en ese punto de salida el presidente podría tomar la decisión de llamar a nuevas elecciones, pero yo tampoco creo que eso va a pasar. Sobre las denuncias, destapes periodísticos, el viernes, para argumentar la prisión preventiva de los sobrinos, la fiscal del caso Zarratea sostuvo que el presidente Castillo era la cabeza de una mafia. Ella cita como líderes de esta organización presunta al señor presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. Estrictamente, si es cabeza de la mafia y si sus sobrinos, subalternos, están con orden de captura, lo único que separa a Pedro Castillo de las rejas es que es presidente. Nosotros, los congresistas morados, hemos presentado un proyecto
de ley para modificar la Constitución en la que se incluye en el 117 el antejuicio político cuando se trate de delitos de crimen organizado, delitos de fusión relacionados con la corrupción. Si esta propuesta que nosotros estamos haciendo estaría vigente hoy día, podríamos sacar al presidente. Si no fuera presidente, estaría, como sus sobrinos, o preso o fugado. Con todo eso, a Castillo no se le mueve un pelo. Todo es ruido político. Y estoy seguro que voltear esta página del ruido político inútil, vamos a seguir visitando los pueblos, vamos a seguir bajando a las regiones del país. La llegada constitucional a Dina por renuncia de Pedro Castillo es un camino difícil hoy en los hechos. Su principal objetivo es sobrevivir. Y para sobrevivir, lo que tiene ahora le alcanza. Con todo el daño que significa la permanencia de Pedro Castillo en el poder, no hay visos de que en el futuro cercano, te hablo de la siguiente semana, la subsiguiente, vaya a renunciar, ¿no? Y creo que eso solo lo va a mover o una protesta ciudadana persistente y generalizada, o alguna revelación de un acto de corrupción, pero ya no con indicios de o con dichos, ¿no? Sino con algo tipo Vladivideo, tipo Mamanivideo, algo así. Llegado el caso, Dina Boluarte también tendría posibilidades remotas de terminar el periodo. Personalmente creo que las posibilidades de Dina Boluarte respecto de asumir una presidencia de transición son incluso muy acotadas y muy limitadas. Simple y llanamente porque va a tener a un sector oficialista representado en Perú Libre en el Parlamento absolutamente en contra. Hay gente dentro de Perú Libre que la detesta, pero el gobierno de Dina puede ser un misterio. De repente funciona. La llegada de Dina, por tanto, sería solo para seguir la sucesión a la siguiente y o para llamar a elecciones, que Castillo no quiere hacer. En ese sentido, creo que lo que nos deja la sucesión constitucional es que asuma el presidente o la presidenta del Congreso, en la eventualidad de que ocurra este escenario, para convocar elecciones generales, subrayo, generales, ¿no?, para volver a reconstruir el escenario político en el país. La idea de la renuncia de Pedro Castillo empieza a hacerse unánime. Sin embargo, la idea necesita hechos para la realidad. En lo inmediato, estamos condenados a padecer al señor presidente. Es Pedro Castillo contra Pedro Castillo todos los días, incluso hasta cuando duerme. Una senda de involución, descomposición, ministros copiones, inaptos, pegalones, cuotas de Cerrón, acusados de asesinatos relacionados con Sendero, altos funcionarios, también pegalones y borrachos, prontuariados y zamarros, el único gobierno de la historia con la fiscalía encima en menos de 6 meses, etcétera, etcétera, nunca antes visto. Su caos y corrupción sindical engullendo al Estado peruano. La renuncia como única opción es la conclusión de la calle de diversos grupos políticos, de la academia, de sectores empresariales productivos que le impide renunciar a Pedro Castillo, además, por supuesto, de la terquedad de Vladimir Cerrón. Habría, señalan, temor de que las investigaciones que ya empezaron, en las que además están apareciendo nuevos colaboradores, solo podrían enfrentarse desde el poder, desde el cual, y solo así, dicen, podría intentar salvarse él, su sobrino